Bienvenidos todos a un nuevo vídeo de ajedrez a través de la historia. Estamos en Maten 2, soy el Rey Fer y este es el capítulo 3. Lo primero, un poco de recapitulación. En el capítulo anterior estuvimos acompañando al Greco. Bien, el Greco, si recordáis, nació en el año 1600 y murió bastante joven, por cierto, en el año alrededor del año 1604, y su ajedrez y él mismo dominaron el mundo del ajedrez en el primer tercio del siglo XVII. Luego, en el resto del siglo XVII, pues se continuó desarrollando la escuela italiana con todos aquellos nombres que vimos en el vídeo pasado. Pero según iba avanzando el siglo, y esto pasa no solo con el ajedrez, sino con todas las corrientes artísticas, filosóficas y absolutamente todo lo importante de la época, se estaba poco a poco moviendo hacia el norte. Y es que el epicentro, el foco del mundo, se va a quedar en Francia. Sí, amigos, estamos en finales del siglo XVII, comienza el siglo XVIII y Francia es la capital del mundo. Estamos hablando de la Francia de los mosqueteros, la Francia del Rey Sol, de Luis XIV, del Palacio de Versalles. París es la capital de Europa. En todo el mundo se habla francés como lengua vehicular, como lengua diplomática. Nace la burguesía y todo pasa en París. Y claro, el ajedrez no va a ser menos. El ajedrez también establece ya su capital en París. Vamos a empezar a ver nombres de jugadores franceses. Y de todo París, en concreto, el ajedrez escoge un sitio muy particular para ser su epicentro. Y estoy hablando del Café de la Régence. ¿Y por qué un café? Pues bueno, esto tiene mucho que ver con el cambio social de la época. Igual antiguamente todos los intelectuales estarían en la corte del rey, entonces la cultura se desarrollaría en los grandes salones de la corte real, en el palacio. Sin embargo, aquí está ganando terreno, está creciendo la burguesía de París. Entonces, todos esos intelectuales ya no están en los grandes salones, sino que los encuentras en la calle de la ciudad. Y bueno, estamos hablando de la alta burguesía, por supuesto, entonces esto no va a ser un cabaret, pero teníamos un café, que es un sitio tranquilo, relajado, donde podías tener tu periódico, encontrarte con unos amigos, puedes discutir de literatura, puedes discutir de filosofía y, por supuesto, ¿por qué no?, echarte unas partidas de ajedrez, ¿no?, que están considerados como un deporte noble, de caballeros, algo así, digamos, clase alta. Bien, pues de todos los cafés que había en París, que era en ese momento la capital del mundo, el Café de la Régence va a ser el más importante y además lo va a ser durante muchos siglos. Voy a dedicarle un tiempo a hablar de él porque durante muchos vídeos sucesivos, durante varios siglos, voy a citar el Café de la Régence. Bien, el Café de la Régence se fundó en 1681. Se fundó al lado del Palais Royal, que está, por cierto, al ladito del Louvre, lo que ahora es el Museo del Louvre. Y bueno, pues se llamaba en aquel momento el Café de la Place du Palais Royal, es decir, el Café de la Plaza del Palacio Real. Un nombre nada pegadizo, por eso no tardó mucho, en 1715 ya empezó a ser conocido como el Café de la Régence. Más cosas importantes. Bueno, este café ha dado nombre, la Régence, ha dado nombre a un set de piezas que las podemos ver aquí. Bueno, pues son un juego de piezas, ahí la veis, bastante curiosas. Se llaman, en francés sobre todo, el set Régence. En inglés lo llaman Saint Georges, ¿no?, como San Jorge. Y este tipo de piezas eran las más usadas en el ajedrez hasta prácticamente el siglo XX. Así que si vemos cuadros antiguos donde se representa gente jugando al ajedrez, normalmente las piezas serán como estas de aquí. Bueno, el Café de la Régence, aparte de numerosísimos ajedrecistas como Legal, del que vamos a hablar hoy, Philidor, no solo franceses, Andersen, Morphy, Keritzky, va a haber numerosísimas personalidades que vayan a entrar aquí porque es un sitio, digamos, muy pero que muy célebre. Puedo citar a grandes ilustrados, ¿no?, como Diderot o como Jean-Jacques Rousseau. Napoleón estuvo en el Café de la Régence.
Benjamin Franklin, el famoso revolucionario norteamericano, estuvo en el Café de la Gayance. Marx y Engels, los autores del Manifiesto Comunista, la segunda vez que se reunieron fue en 1844 en París, en el Café de la Gayance. Edvard Munch, el pintor noruego, el del grito, estuvo en el Café de la Gayance, lo visitó en 1885 en un viaje que estaba haciendo a Francia para estudiar a los impresionistas franceses. Es decir, que el sitio era un punto obligatorio para visitar para cualquier tipo de intelectual, artista, gobernante del mundo que pasase por París. Y ahí es también donde se da el epicentro del ajedrez. Bueno, para aquellos curiosos, los que vivan en París o quieran ir a París a visitarlo, hay que decir que, bueno, estaba ahí el café en la plaza del Palacio Real, justo pues si entráis en la entrada principal del Louvre, antes de la pirámide, bueno, desde la pirámide tendréis que salir justo hacia la derecha, si estáis mirando a la pirámide, cruzáis la Rue de Rivoli y estaría ahí el Palais Royal, pues en esa plaza estaba el Café de la Gayance. Digo estaba porque en 1854 se movió unas pocas calles más allá al número 161 de la Rue Saint-Honoré. Ahí estuvo desde 1854 hasta 1910, donde ese local cierra y pasó a convertirse en un restaurante y los ajedrecistas dejaron de ir ahí a jugar, se fueron a otros lados. Entonces, desde 1681 hasta 1910. Para los curiosos que estéis por ahí, que sepáis que ahora mismo en ese local está la oficina del turismo de Marruecos y al lado una heladería Häagen-Dazs y bueno, pues si os metéis en Google podéis ver esa dirección y yo lo he hecho y aquí os la presento. Y bueno, más cosas para que veáis la importancia del Café de la Gayance. Quiero terminar con esta cita de Diderot, un famoso filósofo francés de la Ilustración, donde pues nombra en una de sus novelas el Café de la Gayance. Esta cita pertenece a la obra El sobrino de Rameau, escrita por Denis Diderot en 1761. Se trata de una traducción de Ana María Patrón. La obra comienza así. Haga bueno o haga malo, tengo la costumbre de irme a pasear, sobre las 5 de la tarde, por el Palais Royal. Es a mí a quien se ve, siempre solo, meditando en el banco de Argenson. Converso conmigo mismo de política, de amor, de arte o de filosofía. Abandono mi espíritu a todo su libertinaje. Le dejo seguir la primera idea sensata o loca que se presente, igual que vemos en la Alameda de Foix, a nuestros jóvenes disolutos seguir los pasos de una cortesana de aspecto casquivano, rostro risueño, ojos brillantes y nariz respingona. Abandonar a esta por otra, atacándolas a todas y no comprometiéndose con ninguna. Mis pensamientos, esos son mis rameras. Si el tiempo es demasiado frío o demasiado lluvioso, me refugio en el Café de la Gayance. Allí me distraigo viendo jugar al ajedrez. París es el lugar del mundo y el Café de la Gayance es el lugar de París donde mejor se juega ese juego. En la casa de rey es donde se enfrentan Legal, el profundo, Philidor, el sutil, el sólido Maillot, donde se ven las jugadas más sorprendentes y se oyen las frases más absurdas, pues si bien se puede ser una persona inteligente y gran jugador de ajedrez, como Legal, se puede ser también un gran jugador de ajedrez y un necio, como Foubert y Maillot. Una tarde estaba yo allí, mirando mucho, hablando poco y escuchando lo menos posible, cuando fui abordado por uno de los más insólitos personajes de este país en el que Dios no ha permitido que falte. Bueno, y de todos esos grandísimos jugadores que frecuentaban el Café de la Gayance, el primero de todos fue François-Antoine Sire de Legal de Kermer, también conocido normalmente como Legal, Sire de Legal o Legal de Kermur o Kermur de Legal. Tampoco está muy claro cómo se escribe, así que no está claro cómo se pronunciaba. Bien, esto es ya, hemos entrado completamente en el siglo XVIII, porque este es un jugador que nació en Versalles en 1702
y murió en París en 1792, ¿verdad? Una vida completamente en el siglo XVIII. Y es considerado el mejor jugador del mundo entre los años 1730 y 1755. Se dice que es tan bueno, que era tan bueno, que para jugar con los demás jugadores les tenía que ofrecer algún tipo de ventaja, como, oye, pues jugamos esta partida, pero yo juego sin la torre, o te doy 3 peones, o te doy 4 movimientos extra al principio. Ese tipo de cosas. Sabemos, la verdad, muy poquito de su vida, así que no me voy a poder enrollar mucho. Lo más importante que conocemos de él es que fue el maestro de ajedrez, el que enseñó a jugar al ajedrez de Philidor. Philidor será el protagonista de nuestro próximo vídeo, del capítulo 4. Así que es importante saber que, bueno, fue en el Café de la Gayance donde Kermur de Legal enseñó a Philidor a jugar al ajedrez. Sabemos que empezó a ser su maestro en torno al año 1741 y en el año 1755 por primera vez se enfrentaron maestro y alumno, Legal y Philidor, y Philidor consiguió finalmente vencer. Y bueno, sabemos muy poquito sobre Legal. De hecho, solo hay una partida registrada suya de Legal, que es la que veremos al final del vídeo. Y sin embargo, como de Philidor sí sabemos más cosas, pues todo lo que sabemos de Legal viene necesariamente de fuentes que hablan sobre Philidor. Por ejemplo, hay un libro, La vida de Philidor, The Life of Philidor, la vida de Philidor, publicado en 1863, es decir, casi un siglo más tarde, donde sí que citan, dice Messier de Legal, con los 40 años es el que reina en el Café de la Gayance. Dice, es sin duda un jugador de grandísima fuerza. Dice, solamente Messier Philidor ha sido capaz de vencerle. Y eso solo tras muchísimos años de aprendizaje, empezando con jugando contra él con ventajas y finalmente consiguiendo el honor de enfrentarse a su maestro en igualdad de condiciones. Es decir que sabemos muy poco de él, pero sí que sabemos que era amplísimamente reconocido como el mejor jugador de ajedrez, pues, del lugar y por tanto del mundo. Quiero únicamente terminar antes de ir a la partida con una cita sobre Legal que encontramos un poquito antes, en 1825, en una revista inglesa, en el Chess London Magazine. Bueno, pues publicaron este artículo sobre Legal y Philidor. Artículo publicado en la London Magazine de mayo de 1825, titulado Ajedrez y jugadores de ajedrez, por un viejo aficionado. Probablemente soy, sin excepción, el jugador de ajedrez más viejo de Europa. No solo he tenido el honor de competir en el tablero con Messier Philidor, sino que he jugado con frecuencia en el Café de la Gayance con Messier de Legal, el maestro de este distinguido profesor, quien, cuando era más joven, era mejor jugador que su célebre alumno. No hay hombre de cuya persona y conducta conserve un recuerdo más vívido que el señor de Legal. Era un anciano delgado y pálido, que se había sentado en el mismo asiento en el café y llevaba el mismo abrigo verde que hace muchos años, cuando visité París por primera vez. Además, tenía la costumbre de animar a la compañía durante el progreso del juego, mediante una variedad de comentarios que todos admiraban por su brillantez y que me impresionaron quizá con más fuerza, ya que en ese momento no estaba demasiado familiarizado con la lengua francesa. Bien, y por último, y para rematar el vídeo, vamos a mostrar la única partida que conservamos de Sir de Legal. Es la única y sin embargo es una partida famosísima. Todos los que empiezan a jugar al ajedrez ven esta partida, y es que es tan famosa que la partida que tiene un patrón que tiene el nombre que se conoce como el mate de Legal. Bueno, vamos a verla. Lo primero, esta partida se jugó en 1750, sabéis perfectamente dónde, en París, en el Café de la Gayance. Podéis ver en el tablero que a Legal, que llevaba las piezas blancas, le falta una torre. Esta partida, pues fue así, ya sabéis, Legal era tan bueno que normalmente daba ventajas, y en este caso jugaba contra Saint-Brie, un jugador francés, Saint-Brie si queréis, que llevaba las piezas negras, y como se suponía era peor que Legal, pues Legal dijo, bueno, pues yo voy a jugar con una torre de menos.
Bien, pues empezó el juego, empezó la partida con E4, E5, ha pasado un siglo, seguimos jugando las mismas aperturas, caballo F3 y C6. Esta apertura hoy en día se conoce como la apertura Philidor. En aquel momento Philidor existía, pero aún no le daban su nombre a ninguna apertura, pero bueno, es una apertura que se estaba empezando a poner de moda. Hoy en día la respuesta más normal contra la defensa Philidor, que se caracteriza por D6, sería jugar D4, ¿verdad? Abriendo el centro. Que hay que recordar de todas formas que Legal estaba con una torre de menos y que sobre todo seguía con bastante influido por esa escuela italiana que nos dice que el alfil donde va es a C4 atacando ese puntito F7 que es el punto más débil de la posición negra. Y mucho cuidado que ya veréis cómo ese alfil ahí va a hacer muchísimas maravillas. Continúa la partida con alfil a G4. Es decir, las negras desarrollan una pieza que ya les va tocando, van 2 contra 1 en desarrollo y además haciendo una clavada bastante molesta contra este caballo blanco, ya que si este caballo blanco se fuese, las negras podrían capturar la dama. Continuó Legal tan tranquilo con el desarrollo, sacó su otro caballo, caballo C3, ya son 3 piezas desarrolladas, no hay que preocuparse de las clavadas tampoco al principio, no pasa nada, si nos cambiasen nosotros recapturaríamos de dama y un alfil y un caballo valen aproximadamente lo mismo, 3 puntos. Y aquí Samri cometió ya una pequeña imprecisión y es que jugó la jugada G6. Esto tiene su lógica porque posiblemente lo que dicen es, como he jugado la jugada D6, ahora mismo mi alfil de negras no se puede desarrollar por aquí porque choca contra un muro, así que lo voy a intentar desarrollar por G7, ¿verdad? Intentando constar en lo que se conoce como fianqueto estando en la gran diagonal. Es verdad que también va a estar bloqueado. Posiblemente aquí habría tenido mejores opciones jugando caballo F6 y la partida habría seguido con, bueno, ventaja para Samri porque tiene una torre de más. Sin embargo, jugó G6 ya, una imprecisión y ya lo sabemos todos. ¿Cuál es el problema? Y es que las blancas han desarrollado 3 piezas. 3 piezas están en el tablero de juego ya preparadas para salir a combatir. Sin embargo, las negras solo han desarrollado una pieza que está sola. Entonces, de nada te sirve tener una torre de más si tus piezas no están saliendo. Ahora mismo realmente están jugando 3 piezas blancas frente a una negra. Y es por eso que inmediatamente vieron la posibilidad, vieron la táctica, pausad el vídeo si no lo conocéis e intentar buscarla, porque Legal, bueno, cuenta la leyenda que Legal tocó su caballo, tocó este caballo, como descuidadamente, como que fue a coger una pieza y tocó el caballo antes, y luego dijo ups y lo soltó. Y claro, bueno, esto era un café, pero se jugaba con la regla de pieza tocada, pieza movida. Y ahí Samri aprovechó para decirle, bueno, Legal, lo siento, has tocado el caballo, estás obligado a mover el caballo. Y ya estaba Samri completamente contento, diciendo, bueno, voy a ganar a Legal, esto se lo voy a contar a mis nietos, es el mejor jugador de Francia y por tanto el mejor jugador del mundo. Y bueno, Legal lo que hizo fue caballo por E4. Dijo, bueno, ya que tengo que mover el caballo, estoy completamente obligado a mover el caballo, pues al menos me llevo un peón. ¿Qué pasa? Que el caballo estaba clavado y entonces Samri, sin dudarlo y con una sonrisa en la cara, dijo, bueno, pues tú me dabas una torre y ahora me das una dama también. Hizo alfil por D1, ¡pum! Me como tu dama, me zampo tu dama y ahora tengo 13 puntos de ventaja sobre ti. Sin embargo, Legal, con una media sonrisa en la boca, le devolvió toda la humildad porque inmediatamente, espero que lo hayáis visto ya, jugó alfil por F7. Recordad siempre, el punto F7 es muy débil, esto es un jaque. No se puede comer el alfil porque está defendido por el caballo, por lo tanto el rey tiene que escapar y el único escape es aquí, ¿verdad? El caballo cubre estas 2 casillas. Y ahora, en un único movimiento y aprovechando todo el desarrollo que tiene y el poco desarrollo que tienen las negras, Legal remató la partida bellísimamente con caballo D5, jaque mate. El rey no se puede mover aquí porque está el alfil, no se puede mover a estas casillas obviamente porque está su dama y el alfil, no se puede mover a esta casilla porque está el caballo, no se puede mover a esta casilla porque está el alfil y no se puede mover a esta otra casilla
porque está el mismo caballo que le ha dado jaque mate. Y este patrón se conoce como el mate de legal o la táctica de la desclavada, porque el caballo estaba clavado, parecía que estaba clavado, no lo podíamos mover, pero claro, al moverlo amenazamos jaque mate y jaque mate siempre es mejor que una dama. Obviamente aquí la mejor jugada para Sambri habría sido, oye, pues me como el caballo, pero claro, en ese caso habrían perdido su alfil. Bien, vamos a repasar rapidísimamente la partida. Obviamente vamos a poner la barra de evaluación. Obviamente empieza dando 6 puntos de ventaja para las negras gracias a esa torre. E4. Voy a comprobar que salga en el vídeo. No está saliendo en el vídeo la barrita de evaluación. La voy a poner rapidísimamente. Ahí empieza con -6. E4. E5. Apertura normal. Caballo F3. T6. Una apertura filidor un poco pasiva. No estamos sacando las piezas. Alfil C4 ya conocemos ese alfil de la italiana que es muy poderoso. Las negras por fin desarrollan una pieza. Esta jugada no está mal, está muy bien. Desarrollan una pieza. Alfil G4 y además molestando al caballo. No tiene ningún problema. A la máquina le siguen gustando las negras. Caballo C3, las blancas necesitan desarrollarse muy rápidamente. C6 ya es una jugadilla que, pues fijémonos, a la máquina no le gusta. Obviamente le sigue gustando teniendo una torre de más, pero no teniéndola no le termina de convencer. Caballo por E5 y cayó en la trampa. Alfil por D1 y obviamente la barrita se pone completamente blanca. Existe este bonito mate en 2 jugadas, también conocido como el mate de legal, que espero que seáis capaces de darlo vosotros también en vuestras partidas. Bien, espero que os haya gustado este vídeo. A mí la verdad que ha sido uno de los vídeos que más me ha gustado grabar. Me parece que ha sido uno de los vídeos más completos. Con lo cual, por favor, si os ha gustado también, recompensadme con un like, recompensadme con el me gusta, con una suscripción, con un comentario. Sobre todo, pasárselo a vuestros amigos, decir, aquí está el Rey Fer dando este pedazo de clases sobre ajedrez a través de la historia. Seguid la serie, echadle también un vistazo a los vídeos de la Academia Mate en 2, donde aprendemos a jugar poquito a poquito. Y sobre todo, pues que tengáis unos buenos días, unas buenas tardes, unas buenas noches y que os vaya todo bien. Muchísimas gracias por haber visto este vídeo. Un saludo.